Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecturas Esenciales en Vivo, un lugar donde compartiremos lecturas que sean inspiradoras y algunas reflexiones, por supuesto, algo que nos sirva como motor en nuestro camino del desarrollo. También queremos acercar o que la gente pueda tener un contacto con la lectura. Quizás hoy vivimos en unos tiempos donde no hay tanto contacto con la lectura. La tecnología nos ha alejado un poco, ¿no?, de lo que es tener un libro, tocar un papel, ¿no?, leer. Generalmente estamos conectados en cosas digitales, principalmente como redes sociales. Gente a que regrese al espacio de la lectura, que pueda tener su tiempo de lectura, ¿no? Un poco la idea de estos vivos, de estos live, van a inspirar a la gente. Hoy vamos a ir compartiendo distintos tipos de lectura, siempre que sean inspiradoras desde el punto de vista del desarrollo personal, ¿no?, y de la evolución. Quería empezar hoy citando, tengo una cita de Carl Sagan. No sé si recordarán a Carl Sagan. Quizás los que seamos más grandes sí, gente más joven quizás no, pero principalmente fue un reconocido divulgador científico estadounidense, es de los 80, de cuando la gente que tiene más o menos mi edad, cuando éramos chicos, ¿no?, que estaba esa famosa serie Cosmos, un viaje personal. También había un libro, era una serie bastante inspiradora, muy hermosa para verla. Está en YouTube, en calidad media. Pero si no se pueden comprar o conseguir los DVD para verla en alta definición. Hay una serie que también que es Cosmos, más nueva, que está en Disney Plus, pero es con otro presentador. Es algo más modernoso. Carl Sagan, que ha sido inspirador de muchos de nosotros, que nos ha hecho tener un contacto con lo que es la ciencia, ¿no?, el cosmos, la astronomía, la naturaleza, ¿no? Ha sido un defensor del pensamiento crítico, para los que no lo conocen. Ha impulsado el envío de mensajes al espacio a bordo de sondas. Vieron esas sondas como la Voyager. O sea, enviaban mensajes al espacio para informar a civilizaciones extraterrestres sobre la cultura humana, la ubicación de nuestro planeta. Estaba ese famoso disco de oro, donde estaba escrito la ubicación precisa de nuestro sistema solar, con distintas referencias de galaxias, donde estaba la Tierra, ser enviado fotografías, sonidos del planeta Tierra, qué sé yo, sonidos de la naturaleza, de sonido de ballenas, música, distintos tipos de piezas musicales. Se ha enviado todo eso al espacio, ¿no? Carl Sagan decía que era como tirar una botella, agarrar una botella, vieron la botella con el mensaje, y uno la pone en el océano. Entonces él decía, vamos a poner un mensaje en el océano cósmico, y él decía que iba a funcionar como una cápsula del tiempo. Porque vaya a saber cuántos miles y miles de años van a pasar hasta que alguien encuentra esa botella y lee el mensaje. Por supuesto que no vamos a esperar, Carl Sagan no esperaba una respuesta, porque vaya a saber Dios cuándo llegará esa respuesta, ¿no?, y si es que llega algún día. Ha sido un hombre muy, muy notable. Voy a leer la cita. Eso fue solamente una introducción de Carl Sagan para los que no lo conocían. Entonces, la cita viene a colación con lo que es este espacio de lectura. Dice así: ¿qué cosa tan sorprendente es un libro? Un libro está hecho de un árbol. Es un objeto constituido por partes planas y flexibles, que todavía llamamos hojas.
impresas con garabatos en oscuros pigmentos, pero echas un vistazo a un libro y escuchas la voz de otra persona, quizás de alguien que incluso ha muerto hace miles de años, a través del tiempo y los milenios. La voz de quien lo escribió nos está hablando, clara y silenciosamente, dentro de nuestra cabeza, directamente a ti. La escritura es quizás el más grande de todos los inventos de la humanidad, uniendo a personas ciudadanas ciudadanas de épocas lejanas que nunca se conocieron. Los libros rompen las cadenas del tiempo y son las pruebas de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. Ahí terminó la cita de Carl Sagan, que me pareció que venía como anilla al dedo para estos vivos. Lo que quería compartir con ustedes hoy, ya sea que para la gente que lo está viendo en vivo en este momento o lo vean grabado, o si lo quieren volver a ver, es una lectura del libro, un clásico que es El arte de la guerra, que es un libro que nos enseña a vencer sin derramar una gota de sangre. Es un tratado militar chino del siglo V o siglo VI a.C., se lo data por ahí, consta de 13 capítulos, es bastante corto, y cada uno está dedicado a un aspecto de la guerra y a cómo se aplican las distintas estrategias para distintos escenarios bélicos. El autor supuestamente es un tal Sun Tzu, perdón por la pronunciación, que significa maestro Sun, y que fue un estratega militar y filósofo de la antigua China. Entonces, la invitación hoy es leer un poco este libro y que pueda inspirarnos en nuestro trabajo personal. Es un libro que ha superado la esfera militar y ha extendido las aplicaciones a diferentes ámbitos, como en los negocios, en la política y en la vida personal y las relaciones personales, y también sobre el autoconocimiento. O sea que dependiendo del foco que nosotros le pongamos, este libro es muy bueno, por ejemplo, para ir a hacer una guerra, sino para aplicarlo a los negocios, a nuestra vida, incluso a nuestro desarrollo personal, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, por supuesto que el que desea preguntar algo siempre tiene abierto el chat y puede hacerlo, no hay ningún problema. Voy a empezar a leer lo que es el estudio preliminar, que está bastante interesante para abrirnos un poco a la que es una lectura china, ¿no? Nosotros somos occidentales y el pensamiento chino es diferente. Entonces, Sergio Álvaro nos ha hecho un estudio preliminar, que es un acercamiento a lo que es el arte de la guerra. Entonces, dice así, voy a leer. El arte de la guerra es considerado el mejor libro de estrategia jamás escrito ni concebido. Y aunque su lectura resulte sencilla, la complejidad que encierra requerirá de muchos años para ser desplegada. Aún así, no es seguro que su comprensión haya sido alcanzada. La estrategia es algo que no puede ser comprendido apoyándose en nuestras capacidades cognitivas, ni tampoco puede ser transmitida teóricamente, ya que no se trata de pensamiento ni de una acción, sino de un flujo. Allí, en ese flujo, el pensamiento se hace acción y la acción se hace pensamiento. Se entremezclan y se desdibujan entre sí. Uno procede del otro. El pensamiento occidental, tal como ha sido forjado por los presocráticos y luego por Aristóteles y Platón, se funda en la dicotomía estructural sujeto-objeto, sujeto-objeto. El pensamiento oriental parte del Tao,
de la continuidad, del flujo, y no concibe el mundo ordenado en pares de opuestos, sino que es concebido como una fuerza y al mismo tiempo como un vacío. Acá es cuando los de pensamientos occidentales como nosotros, lineales, ¿no? Primero esto, después aquello, después esto, después aquello, es cuando nos cuesta acercarnos y tener una mirada diferente, ¿no? De ahí que la estrategia no surge de oponer sujeto a objeto, bueno, malo, positivo, negativo. La mejor prueba que muestra nuestra dificultad para comprender la estrategia quedó acuñada en el término pensamiento estratégico en su contradictio in terminis, en el cual ha quedado fijada nuestra dificultad estructural para concebir la continuidad acción-pensamiento como momentos de organización de aquella fuerza y vacío esencial que los chinos llamaban Tao. Pero el Tao no puede ser definido, es decir, no puede ser rodeado, cercado por un hombre, porque en ese mismo momento se desvanecería. El Tao es la continuidad de la existencia, no existencia, que nosotros llamamos esencia. La esencia no puede ser transformada en fenómeno, no puede mostrarse a sí misma. Mientras los problemas de la filosofía occidental son de naturaleza teórica, en el pensamiento chino los problemas se plantean en la serie acción, pensamiento, acción. En Occidente no nos es posible pensar sino en términos de opuestos. El pensamiento chino no toma los opuestos como bases de pensamiento, sino de flujo, esa energía continua, la cual conoce múltiples articulaciones y de la que procede tanto el fracaso como el éxito, el odio como el amor, lo bueno como lo indigno. El objeto del pensamiento chino es la percepción del flujo o energía. Para nosotros, si esa energía no está articulada en una forma significante, no podemos comprenderla. En Occidente, la realidad tiene la estructura del significante, la estructura de la lógica, por medio de la cual se nos hace inteligible. En el Tao, la realidad es un flujo que se capta, se siente, y cuando es captada, se establece una plenitud que la palabra, el significante, lejos de traducirla, la opaca, la vuelve oscura, la hace desvanecer. Fíjense acá la diferencia. Nosotros estamos acostumbrados enseguida a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Esto es tal cosa, esto es un vaso. Cuando nos acercamos al pensamiento chino, que es un pensamiento de un flujo, es algo, cuando uno quiere definir el Tao, uno le pregunta, ¿qué es el Tao? Es indefinible, es algo indefinible. Yo corto una rama, eso es Tao. Tomo un vaso de agua, eso es Tao. El pensamiento chino no necesita justificar sus creencias. En él no existe el argumento como proceso de demostración, ya que este pensamiento no persigue fines teóricos. Por la misma razón, en la antigua China, no importaba el autor, sino el texto, porque el texto es un modo de fijar, por medio del escrito, aquella corriente, aquel flujo en el cual se despliega el Tao. Sin embargo, en China, el texto no fija, sino que se agrega a ese modo de fluir del Tao y por eso continúa. Y aún hoy su lectura sigue fluyendo, ya que aquello a lo que se refiere aún fluye. Es algo que no muere nunca, ¿no? Por lo tanto, este libro, y como varios libros más que hay, este es el arte de la guerra que estamos leyendo,
son eternos. Yo lo puedo leer hoy, lo puedo leer mañana, lo puedo leer dentro de 10 años y está siempre vivo, siempre me va a enseñar algo para ese momento. De ahí que el texto de Sun Tzu, en la forma que hoy lo conocemos, no haya sido sino la obra de una vasta meditación sobre la estrategia iniciada en el siglo VI a.C., sobre la cual se han agregado a lo largo del tiempo numerosos autores. También tal vez el propio Sun Tzu no sea otra cosa que una hipótesis que encarna con la forma de un autor toda aquella sabiduría acumulada. Si atendemos la naturaleza del flujo esencial, se verá que nunca dos situaciones resultan iguales. De ahí que adoptar modelos de solución o decisión sea entonces destinarse al seguro fracaso. Quien comprenda lo que se juega en el centro de las tensiones será exitoso. La comprensión no procede del análisis intelectual ni de la acumulación de conocimientos teóricos, sino de la transformación de aquello que se ha comprendido en las acciones conducentes, y ellas son simultáneas. Quien está seguro de sí puede asumir y adoptar los semblantes que determinen las circunstancias. Quien no esté seguro de su fuerza se verá obligado a probarla, se verá obligado a constatarla, y ese perderá. El éxito de una estrategia procede de haber captado, comprendido, cómo se configuran las fuerzas que operan en la situación. En una situación no operan motivos, deseos, valores, propósitos, sino tensiones. Fíjense que es una mirada muy interesante, ¿no? Quizás a algunos nos haga recordar a que toda manifestación es el producto de tres fuerzas, ¿no? Y acá lo dice muy claramente. Y la estrategia implica valerse de las tensiones para que éstas sean los vehículos, los instrumentos de aquellos motivos, deseos o propósitos. Cuando no se comprenden esas tensiones, los propósitos colisionan contra ellas y entonces se malogran. Cuando se comprende lo que se juega en el interior de aquellas tensiones, los propósitos fluirán como el agua, acomodándose al terreno, y entonces se verán cumplidos. Quienes son arrogantes, soberbios, débiles o poderosos no pueden comprender lo cambiante de esas fuerzas y hacia dónde se dirigen las tensiones en ese momento. Entonces sucumben ante ellas, aun cuando éstas sean insignificantes. Una situación circunstancia es un momento de organización de fuerzas. Comprender cómo se organizan, cómo se presentan, implica poder intervenir en ellas exitosamente. O sea, poder entender cómo es el funcionamiento de las leyes bajo las cuales vivimos, ¿no? El arte de la guerra es, al mismo tiempo, un tratado de estrategia y un tratado de pensamiento. A diferencia de la filosofía occidental, forjada en la observación de la naturaleza, el pensamiento en la China se forjó en el arte de la guerra. En efecto, Sun Tzu dice que todo el tiempo destinado a concebir la guerra nunca será suficiente, porque se trata de un arte vital, y de su ejercicio no dependen tanto la gloria ni los honores, sino la supervivencia misma de una nación, un estado, una ciudad. De ahí su importancia. Dice Lao Tse: la vasija puede ser bella, bien ornamentada, grande o pequeña, pero su verdadera utilidad reside en su vacío.
Fin de la cita de Lao Tse. Al igual que una casa, el vacío es lo que permite habitarla. La eficacia del vacío como instancia generadora de fuerzas y de energía constituye la diferencia radical respecto de la filosofía occidental. Por eso, un libro de estrategia como El arte de la guerra requerirá para su comprensión un verdadero salto a ese vacío. Para las categorías occidentales de pensamiento, muchas de las afirmaciones contenidas en esta obra tal vez resulten problemáticas o de difícil lectura. Pero como hemos afirmado en el inicio de esta introducción, el lector no debe pretender que la lectura de esta obra se agote inmediatamente. Se trata de esos libros a los cuales se regresa siempre, porque cada uno de sus capítulos, cada una de sus secciones, será la ocasión para extraer las enseñanzas, estrategias. Se dirige a instruir sobre el arte de la guerra, sin embargo, pueden aplicarse al ámbito de los negocios, la política y convertirse en una esclarecedora guía para la vida personal. Y ahí terminó este estudio preliminar a modo de introducción de Sergio Álvaro, donde nos ayuda a introducirnos en el texto. Bueno, vamos a leer algunos capítulos del arte de la guerra, siempre teniendo una mente abierta. Quizás algunas cosas sean difíciles de entender, algunas cosas son bastante simples, y siempre para intentar esclarecer nuestra vida personal, nuestras relaciones personales, también nuestro desarrollo personal, para lo que estamos en los senderos de autoconocimiento, ¿no? Como decía y como he dicho ya varias veces, estos vivos, estos live, tienen la finalidad de promover la lectura, ¿no? De que podamos regresar a una lectura, de tener paciencia, de leer, no estar siempre ansiosos y apurados por todo, sino que esto tiene que ser un espacio para uno mismo y debe haber tiempo. No puede ser sin tiempo esto. Uno debe hacerse el tiempo para uno mismo, para leer. Estos lives son una ayuda, podríamos decirlo, o una forma de compartir. Así que si ustedes conocen a alguien que le pueda llegar a servir este tipo de videos, se los pueden compartir, no hay ningún problema. Mal no le va a hacer. Seguramente van a ser positivos para que la gente pueda retornar a algo un poco más natural, ¿no? Y tener un poco más de atención, porque la lectura conlleva una atención, ¿no? Entonces que es bastante positiva. Bueno, vamos a leer un capítulo del arte de la guerra que habla sobre la evaluación. Recién ahora empieza el arte de la guerra. Sobre la evaluación es el capítulo. Voy a leer. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso administrarla adecuadamente. No reflexionar con seriedad sobre todo lo que le concierne es dar muestras de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y eso no debe ocurrir entre nosotros. Deberá evaluarse en términos de 5 factores fundamentales y se deben comparar entre sí las diversas condiciones y naturalezas de los bandos adversarios. Todo eso con vistas a determinar el resultado de la guerra. Esto es muy interesante. Ya
acá tenemos un montón de material para reflexionar sobre lo que es el desarrollo personal, ¿no? O sea que uno debe saber con qué se está enfrentando cuando está en un camino de evolución, ¿no? El primero de estos factores es la doctrina. El segundo, el tiempo. El tercero, el terreno. El cuarto, el mando. Y el quinto, la disciplina. Ahí tenemos los 5 factores fundamentales que enunciaban. Ahora va a explicar cada uno de ellos. Empieza por la doctrina. Significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. De modo que lo que siga, que lo siga donde sea, perdón, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. Y ahora viene una cita de un tal Chang Yu. Perdón, no soy un especialista en pronunciaciones. Si alguno es especialista y está viendo esto, perdóneme. Chang Yu, cita. Cuando el pueblo es tratado con benevolencia y consideración, equidad y rectitud, y se lo hace objeto de la mayor confianza, el ejército se encontrará unido en su espíritu y cada uno se sentirá dichoso de servir a sus dirigentes. Fin de la cita. El libro de los cambios dice, cita, en la dicha que reserva el vencer las dificultades, el pueblo olvida el riesgo de la muerte. Fin de la cita. Ahora pasa al tiempo. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. Todo eso significa el tiempo. Ahora habla del terreno. Implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil y difícil desplazarse, si es campo abierto o lugares estrechos, y de qué modo esto determina y condiciona las posibilidades de supervivencia. Viene otra cita de un tal Mei Yao Chen. Cita. Cuando se emplean tropas, resulta de capital importancia conocer anticipadamente las condiciones que presenta el terreno. Si se conocen las distancias, se puede aplicar un plan directo o indirecto de ataque. Si se conocen los grados de facilidad que ofrece la travesía del terreno, se estimará la posibilidad de emplear la caballería o la infantería. Si se sabe en qué parajes el terreno es cerrado o abierto, puede calcularse la magnitud y naturaleza de las fuerzas que irán a emplearse. Si se conoce el lugar donde se realizará la batalla, se sabrá entonces dónde concentrar o dividir las fuerzas. Fin de la cita. Fíjese qué interesante que son estos 5 factores fundamentales para nosotros que estamos tratando de desarrollarnos. Siempre vamos a tener una batalla o una guerra que luchar, ¿no? Y esa es la guerra contra nuestro lado desconocido, podemos decir. Sigo leyendo. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Lo voy a volver a repetir. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Nuevamente, acá tenemos más puntos a tener en cuenta para lo que estamos tratando de desarrollarnos, ¿no? De crear algo en nosotros que ocupe un mando, ¿no? En algunas tradiciones se lo llama el yo real.
Entonces, fíjense que tiene las cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Son las cualidades que debemos conquistar si queremos tener mando de nosotros mismos. Si no, no tengo mando, bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo vive el ser humano, por no tener mando de sí, o sea, no tener control de sí mismo. O sea, no tengo mando, no tengo ni sabiduría, no sé nada, no tengo ni sinceridad, no tengo benevolencia, no tengo coraje, no tengo disciplina, ¿no? Eso es el ser humano promedio, es cero, de ninguna de esas tiene. O sea, son todas cualidades que uno debe conquistar con el esfuerzo, la dedicación y el trabajo personal, por supuesto. Uno no nace con esas cosas, ¿no? Entonces, esas son las cualidades del mando de sí para nosotros. Viene una cita de un tal Li Chuan. Cita: estas son las 5 virtudes del general. Por eso el ejército lo llama el respetado. Fin de la cita. Fíjense qué interesante. El ejército lo llama el respetado. Es el que manda, el que todos tienen respeto, porque tiene todas esas virtudes, ¿no? Entonces, el respetado. Nosotros debemos construir un respetado, un general respetado dentro de nosotros mismos, ¿no? Si queremos que nos respeten. Otra cita, un tal Tumó. Cita: si es prudente, un general sabrá acomodarse a las circunstancias cambiantes. Si es sincero, los soldados no tendrán dudas respecto del modo y que habrán de administrarse castigos y recompensas. Si es humano, amará el trabajo, reconocerá los empeños, la laboriosidad. Si es valiente, obtendrá la victoria, sabiendo aprovechar las circunstancias y valerse de ellas hasta conducirlas hasta el triunfo final. Si es estricto, sus tropas serán disciplinadas porque lo reverenciarán y temerán los castigos. Es muy interesante cada texto y cada cita para reflexionarla y llevarla para nuestro molino, ¿no? Otra cita más, de Shen Pao Xu. Dijo, cita: si un general no es valiente, será incapaz de vencer dificultades o de concebir grandes planes. Fin de la cita. Por último, la disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, de las graduaciones y de los rangos entre los oficiales, de la regulación de las rutas de suministros y de la provisión de material militar al ejército. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina vencerá. Aquel que no será derrotado. Creo que es bueno para reflexionar un poco. Aquel que los domina a los 5 factores, que eran sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina, vencerá. O sea, quien domine esas cualidades o virtudes vencerá. Aquel que no será derrotado, ¿no? Nosotros siempre estamos tratando de hacer una analogía, por supuesto, con lo que es nuestra vida personal y nuestro desarrollo personal. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes 7 factores, valorando cada uno de ellos con el mayor cuidado. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones?
¿Qué tropas son más fuertes? Viene una cita de Chan Yu. Cita. Carros fuertes, corceles veloces, tropas valerosas, agudas y filosas armas. Así, cuando oyen el tambor que anuncia el combate, sienten júbilo. Cuando oyen el gong de la retirada, se enfurecen. Fin de la cita. ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el estudio de estos 7 factores, seré capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que siga mi consejo seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiero decir que debe tomar en consideración el campo y actuar de acuerdo con lo que le es ventajoso. El arte de la guerra se basa en producir señales falsas. Por lo tanto, cuando estás en condiciones de atacar, has de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta inactividad. Si estás cerca del enemigo, hazle creer que estás lejos. Si estás lejos, debe fingir que se está cerca. Ofrece cebos para atraer al enemigo. Finge desorden en tus tropas y golpéalo. Viene una cita ahora de Tumu. Cita. El general Limu de Cao soltó los rebaños con sus pastores. Cuando Xiong Nu había avanzado una corta distancia, dio a creer que se trataba de una retirada, dejando tras de sí algunos miles de hombres como si los hubiera abandonado. Cuando el Khan fue puesto al corriente, sintió regocijo y al mando de un poderoso ejército marchó hacia el lugar donde se había producido la novedad. Limu lo aguardaba y dispuso hacia los flancos derecho e izquierdo casi todo un ejército en cerradas filas. Cuando se aproximaba Khan con sus tropas, los cerró en media luna y dio muerte a más de 100.000 jinetes, devastando sus fuerzas. Fin de la cita. Prepararse contra él cuando estás seguro en todas partes. Evitarlo durante un tiempo cuando es más fuerte. Tiene mucho que ver con... Siempre nosotros intentamos llevarlo para... Cada uno lo lleva, por supuesto, para lo que lo necesite, ¿no? Nosotros intentamos llevar el texto, tiene muchas aplicaciones. Podemos llevar hacia nuestra vida cotidiana, también lo podemos llevar hacia nuestro trabajo personal. Cuando nuestras partes más adversas de nuestro mundo interior están activas, es cuando uno debe estar en modo pasivo. Esperar que pase el tornado, no la tormenta. Cuando uno está seguro de que puede hacer, debe hacer. Provoca primero a su general y llévalo a la confusión. Cita Li Chuan. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarlo, porque es fácil conmover su autoridad, ya que no posee un carácter firme. Otra cita de Chan Yu. Cita. Si el general es irritable y obstinado, enfurécelo y confúndelo. De ese modo avanzará sobre ti sin plan alguno y sin organización, y será fácil vencerlo.
Esto me vino a la memoria en este momento. En los maestros provocadores, como Gurdjieff, ¿no? Por ejemplo, que provocaba a sus alumnos para hacerlos irritar, y entonces ahí pues, hacía verse a sí mismo, ¿no? Algunos se ponían más negativos y no se daban cuenta de nada. Pero bueno. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo y demuéstrale inferioridad para alimentar su soberbia. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas, tras una reorganización intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Es imposible tomar precauciones y analizarlas anticipadamente. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer, sin ella no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Ahí terminó el capítulo que estábamos leyendo. O sea que nosotros necesitamos un método, ¿no? Si nosotros estamos entablando una batalla o una guerra, como muchas veces se dice, contra un ego, como muchas veces se dice, o contra la falsa personalidad, como dice el Cuarto Camino. No importa desde qué tradición lo veamos, o la parte oscura en uno debe estar preparado, ¿no? Debe hacer cálculos, debe estudiar, debe tener en cuenta montones de cosas. No puedo ir con un cuchillo acá, ¿no? a pelearme contra mi enemigo. Para nuestro caso sería esta parte oscura. Me va a hacer pelota. Vieron que muchas veces uno dice, no, a partir de mañana voy a hacer diferente. O ya no voy a hacer más esto. Cuando se presenta la oportunidad o la adversidad, no puedo controlarme a mí mismo, ¿no? Otra vez gana el lado oscuro o indeseable. Es así. Son 13 capítulos, como lo decía, este libro, que es un tratado. Originalmente estaba escrito en bambú, en la preciosura. Vamos a leer uno más. Vamos a leer un capítulo más de este libro. Vamos a leer un capítulo que se llama Sobre la medida en la disposición de los medios. Dice así: antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Fíjense qué interesante cómo empieza esto. Vamos de vuelta. Antiguamente, dice, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad
está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Para el desarrollo personal, creo que esto es fantástico. Voy a volver a leer. Dice, antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad en el adversario. Por esto, los guerreros expertos pueden ser, aunque estén bien pertrechados. Esto es por lo que se dice que la victoria puede ser percibida pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa. La vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. Nuevamente acá tenemos más llaves o claves para nuestro desarrollo, que es que uno debe trabajar sobre sí mismo cuando puede trabajar sobre sí mismo, no cuando no puede. Puede parecer muy estúpido lo que estoy diciendo, pero no lo es. Uno no puede trabajar sobre sí mismo cuando le pinta. No, uno puede trabajar sobre sí mismo en un momento de vulnerabilidad de mi adversario, de mi falsa personalidad, etc. Uno debe empezar por los momentos tranquilos. No puedo querer controlarme a mí mismo en un momento de cólera total. No se puede. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acallar las voces y borrar las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierras, invisibles para todo el mundo. Muy poético. En situaciones de ataque, tu movimiento es rápido y tu grito es fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago. Para los que no se puede uno preparar, aunque vengan del cielo. Prever la victoria cuando cualquiera la puede conocer no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. No se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna. Ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre los demás, obtenida por medio de la batalla, no se considera una buena victoria. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros
vencían cuando era fácil vencer. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es una dura victoria. Si eres capaz de ver lo sutil y darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Muy interesante. Muy interesante para hacer una analogía con nuestro trabajo personal. Voy a seguir leyendo. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o bravura. Así entonces, las victorias que ganan en batalla no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre lo que ya han perdido de antemano. O sea que son buenos estrategas. Y es un poco lo que debemos convertirnos, los buenos guerreros, porque estamos trabajando sobre nosotros mismos, ¿no? La gran sabiduría no es algo obvio. El mérito grande no se anuncia. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a esta inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así entonces, los buenos guerreros toman posición de un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. Es muy interesante esto. Si hacemos una analogía con lo que es el trabajo personal, es empezar a entender la sutileza de las cosas, ¿no? Cómo funcionan las cosas, las leyes, por ejemplo, la ley de 3, la ley de 7, la esencia de las cosas mismas. O sea, antes de que se produzca el huracán, yo ya estoy viendo una mariposa aleteando. O sea que uno ya empieza en lo sutil a darse cuenta de lo que puede llegar a suceder si no hacemos algo ahora. O sea que uno debe ser un guerrero, no esperar a tener que comprarme un arma termonuclear para pelear con mis adversarios, sino que antes de que se produzcan el problema, yo ya debo actuar. Es una forma de ver con las cosas completamente diferente a la cual estamos acostumbrados generalmente, ¿no? Piénsenlo un poco. Seguimos leyendo. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Los que utilizan bien las armas, cultivan el camino y observan las leyes. Hay que entender las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos, servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar un ejército inocente, no hacer prisioneros o tomar botín para donde pasa el ejército, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas, no repetir los errores de una civilización decadente. A todo esto se llama el camino y sus leyes. Fíjense que tiene que ver
Bueno, todo lo contrario de lo que hace el ser humano, ¿no? El ser humano va al mar, a la playa y deja toda la mugre ahí, las colillas de cigarrillo, vasos de plástico, las botellas de cerveza, etc. O sea, acá estuve yo, ¿no? Eh, un guerrero debe ser invisible. Uno no debe saber qué pasó por ahí. Pasó y sin dejar huella. Fue transparente. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes, y las recompensas y los castigos merecen confianza, están bien establecidos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer a un príncipe enemigo corrupto. Las reglas militares son 5: medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones, estas dan lugar a las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones, puedes conocer dónde se halla la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Un ejército derrotado es como un gramo comparado con un kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad. Lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. Fíjense qué lindo párrafo que demuestra lo que puede llegar a ser una persona que tenga cierto desarrollo personal, ¿no? No se ve, no se ve su desarrollo personal, lo puedo ver. Fíjense la analogía con el agua, voy a darlo de vuelta. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad. Lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. Y ahí terminó el capítulo. Es bien interesante la analogía, me parece, desde el punto de vista del desarrollo de las personas, que yo no puedo medir el desarrollo, así como tampoco puedo medir cuánta cantidad de agua hay en un pozo muy profundo subterráneo. Pero sí que está ese poder ahí dentro, y cuando uno lo necesita, lo tiene disponible. Eso es lo que nos da el autoconocimiento. Para eso necesitamos un método, mucha paciencia, mucho esfuerzo y tiempo para dedicarle. Bien, creo que para esta transmisión en vivo ya estamos en la hora. Espero que este texto pueda llegar a ser inspirador y motivador para el desarrollo o por nuestra vida personal. Como les decía, un poco la idea de estos vivos van a ser así. Vamos a seguir teniendo vivos. Voy a ir avisando por los canales y medios que ya conocerán, como Instagram o la newsletter, donde generalmente aviso. Y vamos a compartir distintos tipos de lecturas, ¿sí? Vamos a ir recorriendo textos de distintas tradiciones. Pueden aparecer cualquier cosa, no van a ser cosas
que va a ser siempre lo mismo, sino fíjense, hemos tocado un texto del Cuarto Camino en el primer capítulo, ahora nos fuimos a la antigua China y seguiremos recorriendo para ver las conexiones que hay entre las distintas tradiciones y que pueden llegar a ser inspiradoras para nuestro trabajo y que uno pueda tener un espacio de lectura, ¿no? Y fomentar la lectura, que el ser humano pueda reconectarse con la lectura. Por eso si conocen a alguien que pueda llegar a servirle este tipo de transmisiones o que vean el video grabado, por supuesto, que está disponible, compártanlo y le va a ser positivo seguramente. Bueno, sin más, nos veremos en la próxima lectura esencial en vivo. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós.